Muy buenas a todos. Como habréis visto en la miniatura o en el título del vídeo, van a haber cambios en el aviario. Estos cambios son respecto a la época de cría de 2024, que entrará ahora dentro de poco, dentro de unos meses. Y la decisión que he tomado ha sido la de criar solo con unas determinadas parejas. Es decir, que solo criaré con 2 o 3 gamas de canarios. Esta decisión la he tomado gracias a unos comentarios y recomendaciones que me han hecho una serie de criadores experimentados y campeones del mundo en varias ocasiones. Estos mismos criadores también me han recomendado que si llevas pájaros a concurso y tienes pocas jaulas y poco espacio, como es mi caso, que solo tengo 8 jaulas, como podéis ver, tengo 4, aquí otra, estos los exóticos. Claro, tengo solo 8 jaulas, pues lo más recomendable es tener pocas gamas y muchas parejas de una misma gama para poder sacar mayor rendimiento a esa gama y tener más posibilidades de sacar buenos pájaros para concurso. Es decir, que si a ti te gustan los canarios rojo, los mosaico, los faeo, los ágata, los cual sea, la gama que sea, y no quieres concursar, pues puedes criar una pareja de cada gama sin problema. Eso no quita que no puedas concursar, claramente que sí que puedes concursar, pero tienes menos posibilidades de sacar buenos pájaros que teniendo muchas parejas de una misma gama. Por ejemplo, si tenemos 8 jaulas, poniendo mi caso que tengo 8 jaulas, y quieres tener una pareja de cada, y tienes una pareja de rojos, ¿puedes sacar un pájaro por concurso? Claramente que sí. Pero si tienes 4 parejas de rojos, tienes muchas más posibilidades de sacar buenos pájaros para concurso. Después, si tienes un aviario muy grande con muchas jaulas, es otra historia, porque puedes tener muchas más gamas y tener muchas más parejas. Entonces, si tú tienes 50 jaulas, puedes tener 10 parejas de 5 gamas y ya tienes para sacar buenos pájaros. Y también puedes tener las 50 jaulas de 50 parejas de la misma gama. Pero eso no muchos criadores lo hacen, porque muchos criadores les prefieren tener diferentes gamas. Y dicho esto, podéis ver que yo tengo varias gamas. Tengo el rojo, el ágata rojo mosaico. Aquí tengo o más rojos, el rojo mosaico. Y aquí tengo otro ágata rojo mosaico y un faeo. Vale, pues entonces, como tengo tantas gamas, como os he dicho antes, no voy a criar con todas. Voy a criar con solo 2 o 3 como mucho. Así que va a tener que sacarme gamas o poner nuevas. No lo sé. Las gamas que criaré este año os las diré en el próximo vídeo, porque todavía no las acabo de tener claras. Que ese vídeo, pues más o menos, a lo mejor dentro de unas semanas lo tendréis, porque no lo sé todavía qué gamas voy a criar este año, pero ya os lo diré en el próximo vídeo. Esto ha sido la parte de cambios en el aviario respecto a los canarios, porque, como he dicho, solo tengo 8 jaulas, pero en esas jaulas, en esas 8 jaulas, 4 están ocupadas por exóticos, que estamos intentando aquí criarlos, ¿vale? Tenéis el nido aquí, que si no habéis ido a ver el vídeo, os lo pondré por aquí, o saldrá por ahí, y si no, también lo tenéis en mi perfil, y lo podéis ir a ver después de acabar este vídeo. Y bueno, como os decía, también tengo exóticos, entonces lo que voy a hacer seguramente es estos exóticos, pues ponerlos en una voladera que tengo para que críen allí solos.
Así que estas jaulas se quedarán todo para canarios. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis entendido los cambios que voy a hacer, o por lo menos saber los cambios que voy a hacer. Si es así, si os ha gustado, dejad vuestro like y suscribiros al canal, que así apoyaréis mucho. Y os recuerdo que podéis dejar vuestro comentario de si os ha gustado el vídeo, decir recomendaciones y poner vuestras preguntas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.